El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta formación sobre historia de la Iglesia que va ya en su 9ª sesión. Ya son 9 clases, 9 temas que yo espero que lo vayamos aprovechando en todo, sabiendo que este es solo un esfuerzo propedéutico, les decía en la introducción cuando comenzamos el tema 1, porque yo no soy historiador, pero va a llegar un momento en que tengamos a la mano el libro de Rodolfo Cardenal, Historia de la Iglesia, que es la autoridad en el tema de la historia, sobre todo por ser un sacerdote jesuita, pero también de profesión historiador, y por tener un elemento crítico. Mientras ese libro llega, estamos haciendo este esfuerzo en este canal Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Sucede que nos quedan cuatro temas, y yo, antes de comenzar con el tema de hoy nos corresponde estudiar los documentos de Santo Domingo, 1992, yo quiero sincerarme con ustedes. Algunos ya me conocen, pero quiero sincerarme porque no quisiera que fuera mal comprendida mi presentación en estos 4 temas que nos quedan. Les tengo que decir que toda persona, en este caso que se atreve a enseñar, tiene el derecho de decir desde dónde y por qué habla de esta manera. ¿Por qué hace esta y esta aseveración? Sucede que yo no niego que soy un teólogo de la liberación. Teólogo porque soy graduado en teología, no porque yo me dedique a hacer teología, pero soy un graduado, un estudioso permanente, me considero, de la Sagrada Escritura, de la teología, y por eso, pero yo he hecho una opción por la teología de la liberación, a pesar de que la teología de la liberación, como algunos formadores nos dijeron, esto ya viene de regreso, esto ya va desapareciendo. Yo no acepto la desaparición de la teología de la liberación, la pronuncio, la proclamo, la promuevo. Por eso, mis pies están puestos en El Salvador. Soy salvadoreño y mis pies están puestos en El Salvador. Yo no hablo desde Europa, no hablo de otro país, hablo desde mi país, El Salvador. Y aquí en este país, El Salvador, mi gran aliado en la teología de la liberación es Monseñor Romero, aunque nunca Monseñor se haya declarado de la teología de la liberación. Por eso lo que hablo, lo que hago, lo que siento, lo que pienso, es teología de la liberación. Quería explicar esto para que no vayan a decir, es que él solamente eso dice, es que solo eso puedo decir. La teología de la liberación se distingue de la teología europea en algo tan fundamental como es la persona. La teología europea, convencional, tradicional, únase usted si quiere a esa teología. Yo me quedo en mi teología de la liberación. La teología tradicional europea lo que busca, lo que pretende es ayudarle a usted a que usted crea en Dios. Magnífico. Usted es un discípulo porque usted cree en Dios. Hasta ahí llega la teología. La teología de la liberación no se da por satisfacida o satisfecha porque usted crea. La teología de la liberación
busca que usted crea en Dios, sí, pero que también usted sea tratado como persona, no como cosa, no como animal, no como mercancía. Y que usted aprenda a tratar a los demás como personas, no como cosas, no como animales, no como mercancía. Esta es la teología de la liberación. Y no me importa si alguien me cataloga por eso, de comunista, de subversivo, de resentido, haga lo que usted quiera. Por eso vamos a comenzar ahora a estudiar este documento penúltimo, Santo Domingo, y viene también Aparecida, y lo vamos a hacer desde la teología de la liberación. Cuando estudiábamos los documentos de Puebla, usted recuerda que yo mencionaba que en Medellín hubo un resurgir, un renacimiento de la iglesia después del Concilio Vaticano II, y Medellín se convierte en una joya. El cardenal Pironio puso toda la carne en el asador junto con el equipo de obispos de esa época, y pasan a la historia como santos padres, porque ellos escucharon el clamor de un pueblo que clamaba liberación, como en el Éxodo, y ellos se convirtieron en los nuevos Moiséses. Y en Puebla, como les decía en la formación de los documentos de Puebla, todo fue un intento por hacer desaparecer Medellín, pero fallaron. Les decía que en el tema del fútbol era un clásico, y podemos decir que fue un empate. No nos golearon, fue un empate. No lograron destruir Medellín. Hoy, al estudiar los documentos de Santo Domingo, desde esta opinión de este servidor, Santo Domingo es un retroceso, es una involución, es la palabra técnica que se usa. Así lo vamos a estudiar. Los documentos de Santo Domingo es la cuarta conferencia y se tituló Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Solo el título ya dice mucho de lo que les estoy mencionando, del retroceso y del casi intento de sepultar Medellín. Aquí no hay Medellín. Aquí no hay clamor del pueblo latinoamericano. Nueva evangelización significa que la antigua no sirve, no sirvió. Los exponentes de Santo Domingo así lo dicen. Esa primera evangelización, 2000 años de trabajo, y lo que produjo fue guerras y etc. Pareciera que la antigua evangelización no sirvió de nada. Quiere decir que Medellín no sirve de nada. Les estoy hablando como teólogo de la liberación. Y la promoción humana, sí, ya vamos a ver qué significa la promoción humana. Y la cultura cristiana, vamos a ver qué significa la cultura cristiana. Y los dogmas, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Pare de contar que esto es Santo Domingo. Vamos a ver, como siempre hacemos, hay que ver este documento en su contexto. Veamos cuál es el contexto de este documento de Santo Domingo. Estamos en 1992. Yo me concentro en el contexto latinoamericano. Primero, los documentos de Santo Domingo se llenan la boca de una celebración
celebración de los 500 años de la evangelización en el continente latinoamericano y americano. No hay ánimos de celebrar en ese momento. Por lo menos la teología de la liberación nunca celebró los 500 años. Al contrario, a 1992 se le reconoció como un año de resistencia indígena, negra y popular. Porque no es posible celebrar cuando en el transcurso de esos 500 años hubo barbarie, hubo abusos, hubo sacrilegios, hubo sangre indígena, sangre negra. Los hermanos africanos los vinieron a vender como mercancía a América. Los capturaron, los cazaron como animales en África y los vinieron a vender a América. Eso no se celebra. Comenzando por ahí, Santo Domingo se equivoca. No se celebran los 500 años de evangelización. Por lo menos hubiera sido interesante comenzar con una pedida de perdón. Reconocer que la iglesia fue cómplice de esas masacres. No se hizo. Solo se celebró. Este es el contexto de los documentos de Santo Domingo. Celebración e indignación. Celebración y resistencia. Las dos palabras presentes en medio de ese documento de Santo Domingo. Segundo elemento del contexto latinoamericano. Hay demandas ancestrales. La cultura indígena sobreviviente clama por un reconocimiento de la culpa de la Iglesia Católica y no llegó. Hubo expresiones como: Santo Padre, queremos devolverle la Biblia, devuélvanos el oro y la plata que se llevaron de América. Son demandas ancestrales y como estas hay muchas demandas ancestrales. También hay un elemento del cristianismo y la fe. ¿Cómo llegó esa fe? ¿Fue gradual o fue impuesta? ¿Fue una fe cruz y espada o fue una fe deseada por el pueblo aborigen, el pueblo indígena? Hay que evaluar esa parte de la historia. Y el otro contexto, para terminar, el contexto latinoamericano, no me meto en el contexto europeo, es que en América Latina hay movimientos liberadores. Los hay en el presente de 1992, los hay en el pasado, en todo el ámbito latinoamericano. En México, ¿cuántas movilizaciones de liberación existieron? ¿Cuántas movilizaciones y revoluciones hubo en Centroamérica? ¿Cuántas revoluciones, insurrecciones, movimientos de liberación en Sudamérica, en las Antillas? Y nada de estos movimientos estuvieron presentes en Santo Domingo. Vamos a ir a la segunda parte. Quiero que hablemos de el Santo Padre Juan Pablo II. Fue el Santo Padre que estuvo a cargo de esta conferencia, la número 4, llamada Santo Domingo. ¿Quién es Juan Pablo II? Lo estudiamos un poquito cuando estudiamos Puebla. Primero, por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Quiero poner como primer fruto el encuentro que tuvo Monseñor Romero con Juan Pablo II meses después de haber estado en Puebla. Juan Pablo II, era mayo de 1979, el Papa había estado en enero, y 4 meses después, Monseñor Romero
buscó por todos los medios que le dieran audiencia para hablar con el Papa en Roma, y el Vaticano no le dio la audiencia. No quiso, no le gestionó la audiencia con el Papa Juan Pablo II. Pero Monseñor Romero se fue a Roma. Y allá personalmente fue a pedir la audiencia y no se la dieron. Y Monseñor tuvo que ir a la plaza de San Pedro, vestido de arzobispo, identificado como arzobispo, cargando una caja de material que llevaba, y le agarró la mano al Papa y le dijo: yo soy Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador. Y el Papa le dijo: quiero hablar con usted en privado. Así logró que Monseñor fuera atendido por el Papa Juan Pablo II, y después, platicando, el Papa regañó a Monseñor Romero. Le dijo: yo no tengo tiempo de leer todo lo que usted me trae. Está hablando el arzobispo de San Salvador. El Papa tiene que atender a sus hermanos obispos, porque él es obispo, pero obispo de Roma, nada más. Monseñor Romero es hermano de su santidad Juan Pablo II. Juan Pablo II es Papa, pero no por eso es más que Monseñor Romero. Y le mandó a Monseñor Romero que se llevara bien con el gobierno. No entendió, el Papa no entendió a Monseñor Romero. Le dijo que no permitiera que el comunismo... Santidad, en El Salvador no está llegando el comunismo. Aquí hay otra lucha, es otro tipo de lucha. Y el Papa le dijo: llévese bien con el gobierno. ¿Cómo me puedo llevar bien con el gobierno si es el que nos está matando a los campesinos? Nos ha matado a sacerdotes. Y le llevaba los recortes del último sacerdote que le acaban de matar, de el padre Octavio Ortiz, al que le pasó una tanqueta en su rostro. Por sus frutos los conoceréis. El Papa no tenía interés en conocer la vida de nuestro pueblo El Salvador. Segundo elemento, el Papa Juan Pablo II hizo visitas por todo el continente latinoamericano, reuniéndose con las conferencias para dar orientaciones de por dónde iba a ir el papado y por dónde quería llevar la iglesia. Fruto de estas visitas se celebraron 9 misas, 9 años de preparación para que llegara el momento del documento en Santo Domingo en 1992. Tiempo de preparación hubo. Intentos de boicot para que no se hiciera la conferencia también hubo. Pero finalmente la conferencia se dio. El Papa nos visitó muchas veces en Latinoamérica para darnos a conocer la línea que él quería impulsar. Otro tercer elemento que es importante, el Papa, esto está estudiado, el Papa tiene que ver, influyó en que con aquello que se llamó la perestroika, él, Mikhail Gorbachev y los Estados Unidos lograron que el bloque soviético se desgranara, que terminara, que se acabara eso que se llamaba antes el bloque soviético. La URSS, Unión Revolucionaria Soviética, URSS, esa unión de pueblos soviéticos se desgranó, se perdió y cayó el muro de Berlín. Y el mundo capitalista celebró, porque dijeron: somos dueños del mundo, ya no existe el bloque soviético. Hoy la URSS no existe, pero Rusia emergió y sigue emergiendo. El Papa tuvo que ver con la destrucción de este bloque soviético, con Mikhail Gorbachev, con Estados Unidos, lograron su objetivo. Y finalmente del Papa Juan Pablo II quiero demarcar que el Papa trajo una propuesta que casi fue impuesta. Él creyó que tenía el derecho
de llenar el mundo de un concepto que se llama la civilización del amor, y se convirtió en una moda. Muchos escribían, predicaban la civilización del amor. Y la civilización del amor en muchos momentos se entiende como una negación del Evangelio, sobre todo el Evangelio de Lucas con sus bienaventuranzas y el Evangelio de Mateo con el Sermón de la Montaña. Lo importante es el amor sublime, el amor que no lleva a la justicia. Vamos al documento de Santo Domingo. Tenemos que reconocer que hubo un trabajo, hubo un documento de consulta, pero prácticamente a la hora llegada, el documento de consulta, del cual hasta este servidor participamos llenando, respondiendo las preguntas, prácticamente este documento de consulta no fue consultado. En Santo Domingo se llevaba otro documento elaborado en el Vaticano. Por eso salió lo que salió. Por eso no tomaron en cuenta las opiniones de nosotros y nosotras. Todos los que fuimos consultados prácticamente no estamos presentes en los documentos de Santo Domingo. Segundo elemento, tenemos que ver cuáles son las prioridades que se marcaron en este documento de Santo Domingo. Primero, la nueva evangelización. Segundo, la promoción humana. Y tercero, la cultura cristiana. ¿Qué se entiende por nueva evangelización? El sujeto de la nueva evangelización es toda la comunidad eclesial. Recuerda a Medellín. El sujeto es el pobre. Recuerda Puebla. El sujeto son los rostros. No, el sujeto de la nueva evangelización es toda la comunidad eclesial. Los obispos en comunión con el Papa, los presbíteros y diáconos, los religiosos, las religiosas y todos los laicos. Ya no hay opción ni preferencial, mucho menos opción por los pobres. Esta nueva evangelización tiene como finalidad formar hombres y comunidades maduras en la fe y dar respuesta a la nueva situación actual, provocada por los cambios sociales, económicos, políticos y culturales. Ya no hay condena. No condenamos a los que provocan la muerte, los que provocan la miseria. No. Los evangelizamos. Esto es la nueva evangelización. Y la promoción humana. Con el mensaje evangélico, la Iglesia ofrece una fuerza liberadora y promotora del desarrollo, precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad. Y Medellín decía que hay que pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. No, en Santo Domingo es corazón y mente. Conviértanse, convirtámonos. Esto es promoción humana. ¿Y la cultura cristiana? ¿Se puede hablar de una cultura cristiana, dice Juan Pablo II, cuando la vida de un pueblo ha sido penetrada interiormente hasta situar el mensaje evangélico en la base de su pensar, en sus principios de vida, en sus criterios de juicio, en sus normas de acción? Lo importante es que usted sea cristiano. Hay que dar un aplauso porque estamos buscando una nueva cristiandad. Lo que nació allá en el año 325 con el Concilio de Nicea, donde todos pueden y deben ser cristianos,
Hoy todas pueden ser y deben ser cristianos. No importa si usted es opresor, no importa si usted es usurero, no importa si usted es explotador, no importa si usted es un imperialista. Mente y corazón, corazón y mente. Lejos, estamos lejos de Medellín. Vamos a ver las opciones pastorales para que usted vea cómo un documento puede cambiar todo el marco de acción en una comunidad, en una diócesis, en una parroquia. Mire cuáles son las opciones pastorales. Primero, la parroquia. La parroquia es una comunidad de comunidades y movimientos. Esto es la parroquia. Anima y orienta la comunión, la participación y misión de los fieles, porque es una comunidad orgánica, eucarística y misionera a la vez. La parroquia es un territorio, comunidad de comunidades. Aquí no hay ninguna señal de opción por una sola persona pobre. La parroquia está para organizar comunidades que vivan la comunión, la participación, comunidades eucarísticas, que vivan la misión. Es una comunidad orgánica, misionera. ¿Y cuál es la tarea principal? La tarea principal de la parroquia es evangelizar, celebrar la liturgia, impulsar la promoción humana, fomentar la inculturación de la fe. Y la tarea de liberar y la opción preferencial por los pobres no es tarea de la parroquia. Su tarea es evangelizar, celebrar la liturgia, impulsar la promoción humana, fomentar la inculturación de la fe. Adiós Medellín, adiós Puebla. ¿Y la tarea de los laicos? Los laicos son llamados por Cristo para ser agentes y destinatarios de la buena noticia de la salvación como consecuencia de su bautismo. Los fieles están injertados en Cristo y son llamados a vivir el triple ministerio, sacerdotal, profético y real, y a tener presente su perfeccionamiento espiritual y su vocación a la santidad. El laico, la laica, va a ser santo porque va a ser sacerdote, profeta y rey desde el bautismo. Magnífico. ¿Y el laico, la laica, pueden ser agentes de liberación? No, eso no. Solamente evangelizar, celebrar, inculturar. A eso se reduce el trabajo de los laicos. ¿Y quién va a liberar? ¿Los partidos políticos? ¿Los gobiernos? ¿Los imperios? No hay quien libere. No hay liberación. Y por último, los movimientos y asociaciones eclesiales, impulsados por el Espíritu Santo, son la respuesta a las situaciones del secularismo, ateísmo e indiferencia religiosa. Expresión de esta realidad son las comunidades eclesiales de base, células vivas formadas por laicos que están llamados a vivir como comunidad de fe, culto y amor. Bienvenida la teología europea. Lo importante es que usted crea. No importa si usted es tratado como animal, como mercancía, como cosa. Lo importante es que usted crea en Dios. Por eso hoy, después de tantos años, al no estar vigente Medellín, vemos esclavitudes como normales. Vemos a amos y a esclavos, pero los dos creen en Dios. Teología europea. Allí no hay teología de la liberación. Voy a finalizar esta clase, esta presentación, haciendo un
le he llamado análisis liberador. Perdonen que no pueda hablar como un europeo, yo no soy de la teología europea, soy de la teología de la liberación, por eso me atrevo a hacer un análisis liberador. Comenzando por reconocer que Santo Domingo, la experiencia de los documentos de Santo Domingo, me hacen el llamado a darle toda la importancia a los documentos de Medellín. Hay que desempolvar Medellín. Tenemos que regresar a Medellín. La experiencia de Puebla fue traumática. La experiencia de Santo Domingo fue catastrófica. A Medellín le echaron tierra y tenemos que quitarle esa tierra. Yo, en análisis de liberación, le tengo que decir a usted que mira este video que no es justo que vayamos actualizándonos y vivamos el documento de actualidad. Le voy a contar una dolorosa experiencia que viví en Panamá. Estuve trabajando en Panamá, en la Catedral de Santiago de Veraguas, y el obispo me descubrió que yo andaba divulgando. Vine a El Salvador porque en Panamá no vendían un solo ejemplar de Medellín y Puebla, y vine a la librería San Pablo aquí en El Salvador, y llevé 100 de cada uno, y los repartí, los enseñé en la parroquia, y el obispo me descubrió, me llamó y me prohibió que siguiera enseñando Medellín y Puebla. Y yo le dije, no le puedo obedecer, monseñor. No le puedo hacer caso en eso. Usted sabe, me dijo, que en estos momentos debería estar dando a conocer Santo Domingo. Yo estoy dando a conocer Medellín y Puebla, monseñor. Santo Domingo no me interesa. Y fruto de este encuentro con el obispo, tuve mis mayores dificultades en mi sacerdocio. Pero no le puedo hacer caso al obispo porque soy teólogo de la liberación. Mi misión es la liberación. Y el documento más liberador que tenemos en Latinoamérica, proveniente de la iglesia, es Medellín. Por eso, al hacer este análisis de Santo Domingo, me veo en la obligación de recomendar desempolvar Medellín. Tenemos que regresar a Medellín. Segundo elemento, Santo Domingo se tapó los oídos al clamor que decía Medellín, a ese zurdo clamor del pueblo latinoamericano que clama por una liberación que no les llega de ninguna parte. Santo Domingo se tapó los oídos, no quiso escuchar el clamor, no escuchó a la resistencia indígena, negra y popular. No quiso, se tapó los oídos y lo que escuchamos fue la voz y la decisión del Papa Juan Pablo II, hoy santo. No todo lo hizo mal Juan Pablo II, no todo lo hizo bien, tiene méritos. Pero Santo Domingo fue una catástrofe para Latinoamérica. Tercer elemento, análisis de esta experiencia de Santo Domingo. Santo Domingo se da en medio de una serie de persecuciones y de sanciones. La teología de la liberación fue sancionada. Ellos dicen corregida. Pero muchos sacerdotes, santos padres para nosotros, como Leonardo Boff, fueron sancionados,
fueron perseguidos. Se les prohibió enseñar. Hasta John Sobrino, a José María Castillo, a Ignacio González Faust y otros, se les prohibía enseñar. Volvió la Santa Inquisición. Hubo mucha persecución, hubo muchas sanciones. Algo, para terminar, algo muy delicado. A partir de Santo Domingo surgió algo que se llamó Sistema Integral de la Nueva Evangelización. Permítame decirles una palabra sobre esto, porque lo considero un enorme abuso. El Sistema Integral de la Nueva Evangelización despertó un interés en muchos párrocos, porque este Sistema Integral de la Nueva Evangelización SINE les permitía cobrar el diezmo, igual que hacen las iglesias evangélicas cuando saben que el diezmo es Antiguo Testamento. Nosotros, católicos, no somos del Antiguo Testamento. Nosotros somos cristianos. Seguimos a Cristo y Cristo jamás habló del diezmo. Arjona tiene razón. El diezmo es un fraude. Y el Sistema Integral de la Nueva Evangelización fue muy apoyado por muchos párrocos porque se creyeron con el derecho de establecer el diezmo en sus parroquias. Parroquias mercantilistas, parroquias burguesas, parroquias utilitaristas. No les puedo decir otra cosa. He tratado de ser sincero con ustedes. Soy de la teología de la liberación y por lo que digo y hago, estoy dispuesto a pagar las consecuencias. La próxima vez que nos veamos, si es que podemos, vamos a estar estudiando los documentos de Aparecida. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.